El 28 de julio, Nicolás Maduro resultó ganador en las elecciones presidenciales con 6.408.844 votos, que representan el 51,95% del electorado, sobre el candidato de ultraderecha Edmundo González Urrutia, que obtuvo 5.326.104 votos, es decir, 43,18%. La diferencia fue más de 1 millón de sufragios. ¿Pero qué sucedió? Bueno, la extrema derecha ya tenía cantado el grito de fraude. Preparó a su población para no acatar los resultados, y esta derrota fue acompañada por un plan de desestabilización que tuvo 3 fases. Plan A: atentado al sistema eléctrico que dejaría sin luz al menos a 10 estados del occidente venezolano, entre ellos el Zulia, que tiene la mayor población electoral del país. Pero fueron descubiertos. Con este fracaso, activaron el plan B: ataque cibernético al sistema electoral, que produjo retraso en la transmisión de datos, y con esto trataban de alimentar su tesis de manipulación de resultados. Como el crimen no es perfecto, el poder electoral logró recopilar el 80% de los datos que en un primer boletín dieron como vencedor a Nicolás Maduro Moros. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, cuando Maduro fue proclamado como presidente reelecto de Venezuela, activaron el plan C, la insurrección, reeditando las llamadas guarimbas, que son las acciones terroristas de calle que ya Venezuela los había experimentado en el año 2014 y 2017. Con esto, el 29 de julio, el escenario de la batalla campal fue muy cerca del Palacio de Miraflores, aquí en la capital. Y así los violentos cercaron la Casa de Gobierno para construir la narrativa que el pueblo pobre, ubicado en zona chavista, se levantó en contra del supuesto fraude. Pero esta fase solo duró 48 horas. Fue derrotado por los militares, policías y el poder popular. Triunfó la paz sobre la violencia. Venezuela, claves de un golpe ciberfascista. Pongamos el punto en la I. Nicolás Maduro Moros. La resistencia y la lucha valió la pena. 5.150.000. Maduro resultó el ganador, pero esta imagen simboliza la reelección del pueblo, de sus sueños, de enterrar con sus votos el odio. Significa el gloria al bravo pueblo. Puño en alto, ganó la paz. El presidente Nicolás Maduro salió para sumarse al balcón del pueblo junto a su familia. No era solo su triunfo, fue la victoria contra el fascismo, contra los intentos de invasión, los golpes de Estado fallidos, las 930 sanciones ilegales de Estados Unidos y hasta más de 100 intentos por asesinarlo. Subió a la tarima, todo su equipo lo esperaba, sus amigos, los artistas que acompañaron la campaña y le hicieron brillar. Las hijas del comandante Chávez también estaban allí acompañando ese momento, que era también el momento del líder de la revolución. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo: soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. El cielo se iluminó para no dejar duda que triunfó lo históricamente correcto. El triunfo de la paz, de la estabilidad, del ideal republicano, es el triunfo de las ideas
de la igualdad. También reveló que fueron detenidas personas que querían quemar centros de votación. Henry Ramos Alud se acuerda, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Así se lo digo. El pueblo dijo paz, tranquilidad, estabilidad. Triunfó la voz de paz. Y en Venezuela va a haber paz, paz, paz para nuestra patria. El triunfo fue dedicado al comandante Hugo Chávez, quien cumpliría 70 años de vida. Conforme a la ley. Este es un triunfo de la esperanza, es un triunfo de la verdad, es un triunfo del camino señalado por nuestro comandante Hugo Chávez. El presidente Maduro convocará al diálogo nacional, económico, social, cultural y político para lograr la convivencia en medio de las diferencias. Punto de partida, que respeten esta Constitución, las leyes, que respeten las instituciones, que respeten al pueblo, que no estén convocando a golpe de Estado. El presidente Maduro en campaña electoral ya había alertado y denunciado que la ultraderecha no iba a reconocer los resultados y cantaría fraude. El plan estaba en marcha. Ellos quieren guarimba, ellos quieren gritar fraude. Están promoviendo el odio y la división entre los venezolanos otra vez. Quieren manchar el país, quieren manchar a Venezuela y al proceso electoral. Pero sé los planes de ellos. Ellos se están preparando para cosas sucias, cosas oscuras. Están buscando criminales y paramilitares en Colombia para traerlos y están preparaditos para gritar fraude. ¿Cuántas veces han gritado ellos fraude? Siempre. Y esta no va a ser la excepción. Durante los casi 2 meses de campaña electoral, María Corina Machado, cabeza visible de esta insurrección, hizo el trabajo de recorrer el país por Edmundo González Urrutia y fue sembrando los llamados comanditos, que eran las células terroristas que se activaron el 29 de julio. El candidato de la ultraderecha venezolana, Edmundo González, y su jefa de campaña, María Corina Machado, desconocieron los resultados electorales del pasado 28 de julio y llamaron a sus afectos a permanecer en las calles hasta el final para defender la supuesta victoria del candidato. Miren, lo que está pasando con los comanditos en toda Venezuela es espectacular. Pero todos estamos entendiendo que allí es donde está la fuerza. Y así es que vamos a llegar hasta el final. Juntos montamos una organización, una estructura invencible. El intento de encender el país a través de hechos de violencia fue el instrumento de Machado y Edmundo para reeditar las protestas violentas de 2014, realizadas principalmente por grupos conectados con el paramilitarismo y corrientes de la extrema derecha venezolana, que dejaron varios muertos y heridos y pérdidas materiales en todo el país. Han muerto, asesinados en las guarimbas, más de 100 personas, pero de ellos, casi 20 son guardias nacionales o policías que le disparan con bazucas improvisadas. Y yo digo
¿Y por qué la Fiscalía General de la Nación no se pronuncia sobre ello? En Venezuela nosotros estamos viviendo una etapa más de lo que ha sido la guerra no convencional, pero muy particularmente una etapa más de la estrategia de las operaciones psicológicas. ¿Qué persiguen las operaciones psicológicas? Tienen fines políticos para generar unas condiciones de inestabilidad, fracturar la convivencia, aumentar la conflictividad interna, que la vida cotidiana se nos vuelva realmente caótica y que la gobernabilidad se vuelva cada vez más difícil. ¿Cuál es el gran objetivo de esto? Que las condiciones internas que se generan en una sociedad hagan imposible la continuidad de un gobierno. Decretaron prácticamente que la elección estaba ganada porque ellos tenían todo el apoyo y porque el chavismo estaba muerto. Las dos cosas son falsas. Se desconocen los resultados, se desconoce el árbitro, es decir, se priva de toda racionalidad e institucionalidad y se atiza la frustración por la expectativa no cumplida, la zozobra y se atiza la incertidumbre. Son muy peligrosos porque esos estados son muy difíciles de sostener y a dónde apuntan es atizar el odio. Frente a ello, racionalidad máxima, sin que nadie deje de pensar ni de asumir sus posiciones políticas, pero vamos a cuidarnos, vamos a separarnos un poquito de las redes, vamos a tratar de desintoxicarnos, por favor, tener, aunque sea media hora, 20 minutos consigo mismo, vamos a buscar fuentes que no sean las que nos están atizando permanentemente, que recuperemos esa capacidad para dialogar, para escucharnos, para dirimir los conflictos, porque ahí están todas las vías. Quien no estuvo de acuerdo con los resultados, impugne las elecciones, vaya por la vía de la legalidad, hagamos debate entre venezolanos y venezolanas y cuidemos nuestro tejido familiar y cuidemos nuestro tejido comunitario. En 2017, esa misma estrategia basada en la violencia, el odio y la destrucción del patrimonio público de todos los venezolanos implicó la quema y destrucción de centros de salud, preescolares, escuelas públicas, módulos policiales, transporte público, locales comerciales, dejando 150 muertos en más de 100 días de terror y zozobra. En ese momento, las células terroristas, denominadas comanditos, causaron destrozos en diversas ciudades del país. La intención, reeditar el libreto de golpe blando típico de las revoluciones de colores que afectaron países como Egipto, Siria, Libia y Ucrania, para luego justificar una intervención extranjera. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Está pasando una película que ya vivimos en varias oportunidades. La vivimos en el 2017, la vivimos en el 2014, la vivimos en el 2003, en el 2002, en el 99. Tiene diferentes estilos. No es lo mismo ver una película del año 60 con los efectos especiales del año 2010 con la inteligencia artificial del 2024. Entonces estamos viviendo un escenario de violencia, de operaciones psicológicas que crearon el caldo de cultivo para que la gente vaya a la calle a responder con violencia. Esta imagen resume lo que se vivió durante 48 horas en Venezuela, en el intento de golpe de Estado, luego de las elecciones presidenciales, no solamente contra los efectivos militares y policiales, sino también la persecución y violencia contra los chavistas, donde hasta han asesinado a líderes y lideresas comunales. Según declaraciones de los detenidos, la orden de los comanditos organizados por María Corina Machado era matar y quemar. Bueno, nos emboscaron y yo fui retenido brevemente por ellos. Fui objeto de golpes con objetos contundentes y uno de ellos con una navaja de afeitar me intentó degollar. Afortunadamente, bueno, logré detener el ataque con el arma blanca, pero sin embargo me afectó la barbilla. Los testimonios de los militares desplegados en diferentes partes del país coinciden en señalar que todo comenzó a partir de las 3 de la tarde del 29 de julio, un día después de las elecciones, justo cuando el presidente Nicolás Maduro era proclamado ante el CNE como ganador. Esto para construir la narrativa que eran manifestaciones pacíficas en contra del supuesto fraude. Y las fuerzas públicas del Estado. Esto no es casualidad, esto no es espontáneo. Esto es que alguien está liderizando esta acción negativa. Se vio ahí. Fue entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Se iniciaron en diferentes ciudades del país. A esa hora. A esa hora. Fue orquestado, fue totalmente sincronizado.
El modus operandi era emboscar tipo enjambre a las instituciones, bloquear las calles con mucha violencia contra los cuerpos de seguridad para no dar tiempo a reacción. El 80% eran migrantes venezolanos que fueron reclutados en Chile, Perú, Estados Unidos y Colombia. De las personas que fueron capturadas, inclusive nos dijeron que tenían muy poco tiempo de haber ingresado al país. Ingresaron algunos por la frontera con la República de Colombia, con las trochas. Algunos sí tienen antecedentes penales. ¿Eran de las bandas estas del Tren de Aragua o algo? Sí, hay personas que están allí que incluso pertenecen a las bandas criminales que han sido combatidas por el gobierno revolucionario en todo este tiempo. Recibimos un impacto de bala a mi persona, el sargento mayor en un torrente blanco, cuando él falleció. ¿Y todos estaban armados? Lo del lado de la manifestación. Otro hecho que desmonta que se trataba de manifestaciones espontáneas es que la mayoría estaban drogados y les pagaban por sus acciones terroristas. Los fascistas. Las operaciones se encargaron de hacer la captura de 2 o 3 que estaban manifestando el mismo 29 de julio y los mismos declararon que se encontraban bajo los efectos de la droga, del alcohol, algunos tenían armas de fuego e incluso les pagaron $500 a cada uno para que hirieran o mataran a un efectivo militar o a un funcionario policial. Fueron 48 horas de brotes de violencia fascista que fueron controlados por los policías y militares. Una vergüenza la Unión Europea. Entonces ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell. Pacífica, cuando agreden, que en el mundo nadie se llame engaño. Es un golpe de Estado. Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. El presidente Maduro llamó a la máxima unidad de la Fuerza Armada Nacional para seguir derrotando lo que califica como el golpe ciberfascista criminal y condecoró a los militares que lograron sobrevivir al ataque a propósito del aniversario 87 de la Guardia Nacional Bolivariana. Reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025-2031. En este país habrá paz, paz y paz. Pero toda esta violencia paralelamente estuvo acompañada por un ataque cibernético sin precedentes al sistema electoral venezolano. La ultraderecha creó una página web paralela al poder electoral ilegal para hacer creer que tenían las actas que daban como ganador a González Urrutia. Pero la mentira tiene patas cortas. Sin testigos, sin testigos. Al fin mostraron las actas de las elecciones presidenciales en Venezuela. No hay testigos. No hay testigos, perdónenme que los aburra, pero son miles de papeles como estos, completamente forjados, completamente falsos. Pero son las falsas publicadas por la mismísima oposición encabezada por María Corina Machado en una página web que crearon curiosamente un día antes de las elecciones. Jamás estaban en disposición de aceptar lo que el árbitro electoral legalmente decidiera. Aquí está todas las... Esas son las supuestas pruebas del triunfo de Edmundo González Urrutia, donde votaron hasta los muertos, incluyendo un periodista asesinado hace 8 años. Anualmente los fallecidos son sacados del sistema y el padrón electoral es certificado por todos los técnicos ser sacado del registro electoral. Pero usted se mete en esa malhadada página y pone la cédula de Ricardo e inmediatamente pone en la mesa en la que supuestamente vota Ricardo. ¿Cómo va a votar si lo asesinaron en el año 2016? Si ellos allí no queda todo. Expertos nacionales 2016. E internacionales evaluaron una por una y consiguieron grandes hallazgos. Muchas de las actas estaban rotas, incluso en el lugar donde aparecen los votos, y entre otras cosas, no están firmadas bajo el protocolo establecido por el CNE.
No es que firmen en un papel, no. La máquina de votación se convierte en pantalla y firman los miembros de la mesa, firman los testigos y firma, y esto es muy importante, el operador de la máquina, que es el que suscribe que en efecto ocurrió el acto allí. Máquina sin firma del operador. Nosotros teníamos 3 testigos por mesa y firmamos todas las actas de votación. ¿Por qué no está aquí la firma del testigo del PSUV y del Gran Polo Patriótico? ¿Por qué? La máquina completamente en cero. Esta imagen corresponde al momento que se muestra el acta cero, que se imprime para certificar que ningún candidato tiene votos, y a partir de allí comienza el proceso electoral. Pero hasta estas aparecieron en la página web paralela que trató de sustituir al Consejo Nacional Electoral. También utilizaron la vieja artimaña de las firmas planas. Los 3 miembros de mesa, los 2 testigos y el operador de la máquina tienen la misma firma. ¿Cómo les parece? El testimonio del ex candidato presidencial José Brito da cuenta de esta farsa. En las actas publicadas por González Urrutia desaparecieron los votos de su hermano, su mamá y el resto de su familia. En esa planilla aparece 0 votos para mí. Es decir, me dice mi hermano, esta planilla es falsa. Esta planilla es falsa. En esa acta que tiene publicada en la página web. En la página web de María Corina Machado. Pareciera que desafortunadamente se está haciendo realidad que aquí jamás ha habido un plan electoral, sino un plan insurreccional. Con esa información manipulada, que apenas representa el 30% de las actas, es decir, 9.468, Estados Unidos reconoció a Edmundo González Urrutia como supuesto presidente de Venezuela. Sobre la base de este relato, la emboscada criminal. Golpe cibernético, golpe criminal. Por eso denuncio que el gobierno de los Estados Unidos, junto a Elon Musk y la internacional fascista de Milei, están al frente de un proceso de desestabilización y de un golpe de Estado en este momento contra el pueblo y contra la democracia venezolana. Este golpe de Estado, que ya fue controlado, tuvo su máxima expresión en las llamadas guarimbas o actos de calles violentos. El poder electoral aún está bajo ataque cibernético y otras instituciones del Estado. Las amenazas de acciones terroristas continúan. Se interceptaron conversaciones donde atentarían con granadas y explosivos a la marcha de la oposición. Hay 2, que ya Roberto la fue a buscar, hay 2. Tenemos total libertad y ustedes deciden en dónde las podemos lanzar. Sobre la base de esa posverdad, Estados Unidos y sus aliados reconocieron su supuesto triunfo. Todo esto estuvo acompañado de una guerra cognitiva en las redes sociales, que fue el teatro de operaciones de los fake news, dirigido nada más y nada menos por el dueño de X, Elon Musk, que precisamente lideró también el golpe de Estado en Bolivia por el litio que necesita para sus empresas. Y Venezuela no escapa de sus intereses. La guerra cognitiva sin precedentes que se ejecutó en Venezuela en el contexto de las elecciones presidenciales fue atacado con el uso de bulos y fake news desde antes de las elecciones. Se usaron videos de personas movilizándose en lancha desde Colombia para ir a votar por un supuesto cierre de fronteras que jamás ocurrió. La grabación correspondía a un acto de pescadores que el 25 de julio navegaron en el lago de Maracaibo en apoyo a la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Fotografía compartida más de 80.000 veces en la red social X mostraba a un grupo de personas en una sala de cómputos. La misma fue identificada como la sala del CNE, con gráficas que según daban como ganador a la oposición. La verdad es que la imagen correspondía a un selfie que se realizó un grupo de trabajadores de la empresa de alimentos Mercal del estado Aragua. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció sobre otro fake news, donde un hombre simula su muerte y otras personas señalan como responsables del asesinato al chavismo. La intención, crear pánico en la población venezolana por instigar el odio.
este señor de obesidad mórbida que cae al piso, le colocaron y le rociaron en la cara salsa de tomate y luego todos riéndose después que hacen la grabación, pero entre ellos también hay personas que se hacen los que están con ellos y graban lo malo que ellos hacen y se lo envían al Ministerio Público. La senadora colombiana María Fernanda Cabal publicó en sus redes sociales una fotografía de personas que según estaban siendo torturadas por no apoyar el gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigía al presidente Gustavo Petro manifestarse al respecto. Sin embargo, la fotografía correspondía a una escena de la película Simón. El mismo presidente Petro desmontó el fake news en sus redes. Para dirimir las dudas que intentó sembrar la derecha, el presidente Maduro, en una jugada que calificaron especialistas como magistral, introdujo un recurso contencioso electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia. Doy la cara, me someto a la justicia. El tribunal comenzará la investigación. Y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales, sedes del CNE quemadas y destruidas, el ataque cibernético, y coteje todos los elementos de prueba y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio. Que sean los tribunales de la República y en Venezuela, de manera soberana, absolutamente soberana, solo el Tribunal Supremo de Justicia y específicamente la Sala Electoral tiene el poder para intervenir y resolver cualquier contencioso electoral. Mientras, los mismos que reconocieron a un gobierno inexistente como el de Juan Guaidó daban el triunfo al candidato de la ultraderecha, Edmundo González Urrutia, más de 40 países del mundo reconocen y reconocieron la voluntad del pueblo venezolano, que salió a las calles por miles a defender la paz y la democracia. La victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fueron saludadas por líderes regionales como el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien escribió en su cuenta X: hermano Nicolás Maduro, celebramos tu victoria, que es la del pueblo bolivariano y chavista. Desde China se celebró el triunfo de Nicolás Maduro a través de un comunicado en el que expresaron estar dispuestos a enriquecer la asociación estratégica. El presidente Daniel Ortega también felicitó al presidente Nicolás Maduro y extendió un rechazo a la injerencia que organismos como la OEA ha ejercido contra el país. La presidenta constitucional de Honduras, Xiomara Castro, saludó los resultados. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador también denunció la injerencia de países y organismos que buscan trastocar la democracia venezolana. A este llamado se sumó el expresidente Samper, quien dijo: es a los venezolanos a quien corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia. Por su parte, el presidente Gustavo Petro recalcó que el error es que sigamos llevando las soluciones a nuestros problemas regionales a un escenario como el de la OEA, que maneja los Estados Unidos y la opera un verdugo de América Latina. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin invitó al presidente Nicolás Maduro a la cumbre de los BRICS y señaló que las relaciones entre ambos países seguirán constituyendo una asociación estratégica. El golpe de Estado ciberfascista sigue en marcha. Más de 300 páginas de instituciones del Estado han sido hackeadas. Anonymous se adjudica estos ataques terroristas. Están al frente de la guerra en contra de Venezuela. Al menos 5.000 líderes y lideresas de las comunidades organizadas han sido perseguidos y amenazados de muerte, algunos de ellos incluso asesinados. ¿Se imaginan si la ultraderecha hubiese llegado al poder? Esa es la pregunta que muchos se hacen. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene en sus manos la investigación minuciosa de lo que ocurrió antes, durante y después de las elecciones presidenciales.
El chavismo dice tener el 100% de las actas que presentará como prueba irrefutable del triunfo de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la paz sigue derrotando la violencia y Edmundo González Urrutia, que cantó fraude y tiene la posibilidad de llevar sus pruebas de su supuesto triunfo al máximo ente judicial, está desaparecido. Pusimos el punto en la I.